Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a un nuevo año, a un nuevo mes y a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, como siempre, a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, nuestro saludo llega a ustedes gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Víctor Mejías y acompañándoles un rato Daniel Lara Farías y quien les habla Neomar Hernández. Saludamos a los que todos los días nos sintonizan a través de RCR 750, rcr750.com, rcr750.com. Allí nos ves y nos escuchas en vivo y directo, como también lo puedes hacer a través de nuestro canal en Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @rcr750. Gracias por sintonizarnos por allí. Y como siempre, un gran abrazo en diferido a todas las personas que luego de que se transmite este programa en vivo están pendientes en nuestro canal de YouTube para vernos en diferido. Nos puedes ver en YouTube, nos buscas como RCR 750 o Radio Caracas Radio y allí nos ves en diferido. Por favor, no olvides suscribirte al canal. Bien, en principio teníamos pensado arrancar este lunes 18, tanto el caballero Daniel Lara como quien está acá, Neomar Hernández, pero, bueno, la vida tiene cosas y cosas tiene la vida. La semana pasada Daniel andaba con una tosecita más o menos intensa, quizá no por la intensidad propiamente, sino porque no se le quitaba, tenía una tos, bueno, frecuente. Y por esas cosas que tiene el Estado alemán, donde la salud pública parece que sí funciona, se fue a hacer unos exámenes y por despistaje, no es que él fue a hacerse un examen, una prueba de descarte de COVID, pero por despistaje me imagino yo que a la mayoría de las personas que van a un servicio de salud allá le están haciendo la prueba del COVID y bueno, al día siguiente de hacerse esta prueba por rutina, ¿no? Por cosas que él no solicitó, lo llamaron diciéndole que había resultado positivo para COVID-19. Entonces, en estos momentos, el señor Daniel, que afortunadamente y gracias a Dios está bien, está cumpliendo su reposo médico debido a el COVID-19. Tiene coronavirus, Daniel, pero por lo que he hablado con él en días recientes, lo está llevando bastante bien. Pero va a cumplir, y de antemano se los digo, unos cuantos días fuera todavía del aire, que es lo prudente para no forzarse y lograr, como le he dicho a mucha gente que amablemente y con verdadero interés me ha preguntado por las redes sociales, para volver como Dios manda, ¿no? Me imagino yo que quizá la semana de arriba, la próxima, la de arriba, por allí. Pero creo que en principio, por lo menos esta semana, Daniel no nos va a acompañar en el programa porque está en cuarentena y está en convalecencia. Pero está bien, para quienes nos han preguntado. Yo le he respondido a varias personas, pero lo hago ahora a título general y esa es la situación de Daniel en este momento. Afortunadamente está bien. De hecho, por ahí temprano lo vi que estaba tuiteando, está acostado tuiteando. Entonces, bueno, esa es la situación con Daniel. Gracias a todos los que nos habían escrito, no desde ahorita, preguntando por la situación de Daniel, que nos habían escrito a los dos, preguntándonos cuándo volvíamos a estar al aire en vivo. Decidimos tomarnos unos días también y bueno, en ese sentido pude hacer algunas cosas que tenía pendientes y bueno, y desconectarme un poco de esto también, ¿no? Que no es como lo ideal estar todo el día en esta situación, aunque ya lo extrañaba y ya como a los 2 o 3 días igualito volví a caer. Entonces estuve y no estaba hablando de política. Pero el tema es
que ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo entonces arranca el 2021 en Venezuela? ¿Y qué pasa con Venezuela en 2021? Miren, desde la última vez que hicimos un programa en vivo, no recuerdo, debe ser cerca de la primera quincena del mes de diciembre, antes de que nos fuésemos de permiso, la situación estaba en torno todavía sobre los efectos de la llamada consulta popular que organizó Guaidó, ¿no? A principios de diciembre, después del 6, por ahí, hasta el 6, hasta el 11 o 12 de diciembre. Y estaba todavía eso fresquito. Bueno, hoy podemos decir que ha pasado más de un mes de aquello y eso fue, quizá yo diría que lo último que vimos nosotros de el llamado gobierno interino de Juan Guaidó. Hoy, un mes después, lamentablemente eso que está cumpliendo, por cierto, también en días como estos, 2 años de haberse intentado, creo yo que está, y me perdonan la franqueza y el arranque del año con tanta franqueza, está por fenecer. Eso es lo que está planteado en el horizonte. A pesar, o quizá no a pesar, o amén, de que las declaraciones que han venido del apoyo fundamental que ha tenido esta estructura y este argumento del gobierno interino, que es el gobierno de los Estados Unidos, antes en manos del presidente Donald Trump y ahora en apenas 48 horas ya oficialmente en manos del señor Joe Biden, han dicho antes de irse, como quien, bueno, cierra la puerta, pero antes de cerrar la puerta le deja un mensaje a la concurrencia que, bueno, que ellos van a seguir apoyando todo el intento del gobierno interino, que el apoyo se mantiene irrestricto, que este es un apoyo bipartidista y todo lo que ya hemos escuchado. Por cierto, que esas declaraciones oficiales no es que contrastan, pero ya pueden comenzarse a matizar, ¿no? Con cosas que uno está viendo. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me angustia muchísimo y que tiene que ver con algo que podría ocurrir, que no es nueva. Y esa cosa tiene como punto nodular el hecho de que podría montarse un nuevo diálogo en Venezuela. Eso es lo que está planteado en estos momentos. Soy completamente franco con ustedes en ese sentido. Incluso el propio Guaidó ha sido interrogado sobre esto, creo que por la Associated Press, y ha dicho que, bueno, la respuesta del librito de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿no? Que no ha cambiado, ha sido lo mismo siempre, que es que no se puede cerrar uno al diálogo, que lo que sea. Pero esto porque, digamos que el enfoque de política exterior de un gobierno demócrata bajo la supuesta jefatura de Joe Biden, que uno no sabe si va a mandar o no va a mandar, pero que él es, en todo caso, el jefe de Estado de los Estados Unidos de América, podría comenzar a desplazarse hacia lo que llaman enfoques multipolares, o sea, enfoques multilaterales, ya no un enfoque donde Estados Unidos decida tanto, sino que busque más bien ponerse de acuerdo con otros países fuera de Venezuela y buscar concertar acciones que lo más probable es que no sean acciones que desde el punto de vista retórico, que fue lo que demostró Trump hasta lo último, porque fue, vamos a ser francos, retórico netamente, tenían que ver con lo incendiario, con lo que yo creo es lo que debe proceder, que es la confrontación frontal, valga la redundancia, y abierta al chavismo, porque si no, no vas a hacer nada. Eso podría comenzar a cambiar. Y podría comenzar a cambiar incluso por cómo uno evalúa que se van posicionando, digamos, las figuras. No me gusta hablar de eso de estado profundo. Yo tengo mis riñas, ¿no? con teorías de la conspiración. Pero por lo menos en lo que yo llamaría la nomenclatura o la élite del Estado o el aparato de gobierno, la burocracia de los Estados Unidos. Por ejemplo, hay un caballero que lo acaban de nombrar en el mes de diciembre, cuando ya habían procedido las elecciones de noviembre, que se llama Gregory Meeks. Este es un caballero, bueno, llaman afroamericano, un negro en los Estados Unidos que se ha convertido en un personaje muy famoso por el hecho de que ya había conocido a Chávez en los días en los que Chávez había estado complicado en Venezuela. Incluso fue una persona de vital relevancia en el momento en el que Estados Unidos trató de que se recompusieran un poco las relaciones después de aquel episodio de Carmona el Breve y de la reinstauración de Chávez en el poder después del año 2002. Gregory Meeks es, o era, si es que eso todavía existe, yo creo que sí existe, un integrante del grupo de Boston, que fue un grupo que ustedes podrán recordar por contener a parlamentarios venezolanos y estadounidenses que establecieron una especie de club, de amistad, en el que había diputados de la Asamblea Nacional en Venezuela, donde estaba Maduro, por cierto, que llegó a ser presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela,
Y estaba este caballero que tiene nada más y nada menos que como 20 años siendo representante por Nueva York, en un distrito de Nueva York. Él es famoso porque no lo han podido sacar de allí. Tiene un feudo pues en Nueva York. Tiene más de 20 años. Yo creo que de hecho tiene como 9 legislaturas bajo su brazo. Entonces, imagínense ustedes lo asentado que está en el poder, lo como está en la pomada. Y a este caballero que yo mencionaba, se le ha de alguna manera puesto en el radar nuevamente, se le ha puesto porque ha sido nombrado en diciembre, nada más y nada menos que de alguna manera la cabeza del comité en Estados Unidos del Parlamento. Funciona así como que hay comisiones, hay comités de distintos asuntos de importancia dentro del Parlamento. El Comité de Exteriores, o lo que vendría a ser de política exterior de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes, del House, Cámara Baja, lo acaba de comenzar a presidir Gregory Meeks. A Gregory Meeks lo entrevistaron la semana pasada y ha deslizado alguito sobre el tema del enfoque hacia Venezuela, cayéndole a palo a Trump, por supuesto, es demócrata, y por supuesto es ahora de la nueva élite que va a gobernar los Estados Unidos por los próximos 4 años, aunque él ya de alguna manera ha estado metido en la élite por más de 20, y ha dicho que él no se cierra a conversar con Maduro, que recuerda a Maduro además como un tipo con una alta sensibilidad social o un alto sentido de la justicia social. Que sí, que Maduro ha hecho cosas malas, lamentablemente, y que ha dañado un poco el legado de Chávez. Eso es básicamente lo que ha dicho Gregory Meeks la semana pasada. Lo ha entrevistado Joshua Goodman, creo, para la Associated Press. Lo han consultado otras fuentes de información internacional. Y eso es lo que básicamente él está diciendo. Que no se cerraría y que él cree que más bien, con el caso venezolano, hay que revisar un tanto el tema de las sanciones. Que Maduro sí es un tipo autoritario, que ha tomado una deriva autoritaria, pero que él cree que puede persuadirlo y que hay que explorar esos canales de diálogo. Entonces, mosca con eso, mucho cuidado con eso, porque Gregory Meeks va a ser, creo yo, un personaje de fundamental importancia ahora. Hay que ver cómo funciona esto con quien parece va a ser, yo no sé si ya se confirmó, pero quién va a ser el mismo cargo que tiene Meeks, pero más arriba en el Senado, que ahora lo maneja, bueno, está empatado a 50, después de la elección, del desastre, porque eso fue un desastre, de Georgia, donde los republicanos perdieron a 2 senadores en días recientes. Se ha empatado el Senado 50-50 y las decisiones del Senado, básicamente, si quedan empatadas, que no es lo que ocurre, aunque estén alineadas los republicanos y los demócratas, más o menos con las políticas de sus partidos, puede que haya uno que se salga del redil y vote a favor o en contra de determinada cosa. Pero en una situación de empate, quien define la política del Senado, que es vital en los Estados Unidos para ratificar decisiones que tome el propio presidente de la República, va a ser la señora vicepresidenta, la señorita Kamala Harris. Entonces, los demócratas tienen el control de la Cámara Baja, del House, tienen el control del Senado y por supuesto que tienen la presidencia de la República. Y tienen a los medios de comunicación, a la mayoría de ellos ahorita en luna de miel. Entonces, va a ser determinante qué va a pasar en esa comisión, porque entiendo que la va a presidir el demócrata por el estado de la Florida, Bob Menéndez, que si bien es cierto que es demócrata, es un tipo que ha tenido una posición bastante frontal con respecto al caso del chavismo y de Venezuela, en términos de cómo hay que enfrentarle. No le he visto estos desvaríos que le veo a Meeks, por cierto, precedidos todos estos desvaríos de una larga relación, como ya he dicho, con el chavismo a través del Grupo de Boston. Gregory Meeks incluso tuvo una intermediación, se dice importante, para que liberaran a Joshua Holt, aquel practicante, ahora se me olvidan las religiones. Creo que era mormón, el joven Joshua Holt, estuvo aquí preso político un tiempo y costó para que lo liberaran. Dicen que uno de los que vino a intermediar fue Gregory Meeks. Dicen que Gregory Meeks, cuando Leopoldo López todavía estaba en Venezuela, intermedió para que soltaran a Leopoldo López también. Es básicamente Meeks un cabildero, en todo el sentido de la palabra, porque se dedica a llevar y traer. Y juega mucho con el tema del cabildeo en términos de quienes le ponen pomada a él o quienes le ponen plata en el bolsillo. Gregory Meeks, de acuerdo a un comité que estuvo investigando, que tiene una acción independiente en Washington, está metido dentro de la lista de los congresantes o de los congresistas más corruptos de Washington, respecto incluso de un escándalo con el que tiene que ver Venezuela, porque en el año 2006, ya cuando tenemos que ir al corte, y me quería tomar esta primera parte para alertarles sobre esto y que tengan este nombre en cuenta, se produjo un escándalo con el Stanford Bank. Ustedes recordarán esto.
el Stanford Bank, que era presidido por el señor Robert Allen Stanford, comisionó a Meeks para que se entrevistara con Chávez por unas declaraciones y por una pelea que había tenido el señor Stanford, que era el jefe mundial de esta banca, que cayó después en desgracia por un tema de una estafa, con el presidente que tenía Stanford Bank en Venezuela, que era el banquero Gonzalo Tirado. ¿Qué decía el señor Stanford? Que le dijo a Meeks que por favor le pidiera a Chávez que procediera judicialmente con Gonzalo Tirado. Por cierto, Gonzalo Tirado luego fue puesto preso aquí también. Fue conseguido hubo un tema de desfalcos, de evasión fiscal, en el que terminó preso. No recuerdo si fue exactamente por el Stanford Bank, porque luego montó otras compañías, estaba metido en muchas cosas. Pero se dice que hasta ese punto Gregory Meeks se prestaba para cosas con respecto a defender intereses. Y era porque Robert Allen Stanford era uno de los grandes financistas de Gregory Meeks. También se le conocía porque viajaba a las Antillas, se llevaba a la esposa, entonces pasaba semanas enteras en resorts en las islas de las Antillas, pagadas por estos contribuyentes que a final de cuentas hacían bien esta política que hay en los Estados Unidos dentro del Parlamento, que es la política del lobbying, del cabildeo, ¿no? Y en este sentido él nunca ha rendido totalmente cuentas. Es uno de los congresistas que está metido en la lista de los congresistas más corruptos de Washington. Es interesante lo que podría pasar allí. Yo no estoy diciendo que él va a ser el hombre clave para Venezuela, pero fíjense que tiene una posición importante porque es, repito, ahora presidente de la Comisión de Exteriores o de Política Exterior de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes. Demócrata, y el demócrata Bob Menéndez lo será de la Cámara del Senado, en quien tengo un poquito más de confianza. Podemos seguir hablando de estas cosas después del corte, pero tenemos que ir a la pausa comercial y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Publi Mercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publi Mercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publi Mercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publi Mercantil sí te publica. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, una pequeña corrección antes de proseguir en el programa, y es que sí, tuve un lapsus. El senador Bob Menéndez es senador demócrata por New Jersey hace muchos años, no por la Florida. No sé por qué decía que era de la Florida, lo confundí con algún otro senador. Pero bueno, el caso es que me acompaña en la comunicación por Skype el querido amigo Jovel Álvarez. ¿Por qué tenemos a Jovel acá? Porque Jovel anda en la frontera de Venezuela con Colombia. Jovel está en estos momentos en Cúcuta y yo comenzaría por allí, antes de saludar a Jovel,
y decirle que cómo le está pasando por allá o preguntarle cómo le está pasando por allá. ¿Qué hace Jovel Álvarez en estos momentos en Cúcuta, tan cerca de Venezuela? Jovel, un gran abrazo, saludos. ¿Cómo estás, Neomar? Feliz de estar aquí Y Así Nos Va. Quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a Daniel. Sé que no está, pero también hablé ayer con él. Sé que está en recuperación y me alegra muchísimo. El programa son ustedes dos, así que por lo menos me alegra que estés ya de vuelta y que tengas este espacio para que la gente te escuche, que tenga el eco que siempre le da Radio Caracas. Así que nada, ojalá Daniel se recupere y pueda volver pronto. Yo estoy en la frontera con con Venezuela, grabando un documental para Costa Rica, para mi país, en el cual quiero dar a conocer la realidad de tantos venezolanos, de venezolanas que salen de tu país, que salen en situaciones muy complicadas, a pie, los caminantes, estas personas que han visto todos sus derechos vulnerados por el chavismo y que, bueno, mi objetivo principal es que en Costa Rica podamos aprender de los errores que se han cometido en Venezuela y podamos ahorrarnos un trago amargo. Yo sé que nadie escarmienta por cabeza ajena, pero por lo menos creo que mi deber como periodista y como costarricense es intentar que estas voces se escuchen. Jovel es periodista costarricense, pero ya yo lo he dicho y quienes nos siguen en otros espacios, además compañero mío en otras lides, en otros espacios, ya se ha ganado casi que la nacionalidad venezolana por su cercanía a Venezuela y su pasión con el tema venezolano. Jovel, tú estuviste hace 2 años cuando se montó aquel famoso concierto patrocinado por el señor Richard Branson para recoger dinero supuestamente para la causa venezolana y para, montar lo que iba a ser una especie de abreboca de un proceso de cambio que se venía con el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Han pasado 2 años y parece ayer. De hecho, creo que nos conocimos nosotros un poco después, virtualmente, por cierto, de aquel concierto. Y habría que, yo creo que lo justo después de 2 años, Jovel, es que tú que estuviste en tienditas, en el puente, tú que viste la arremetida del chavismo y tú que también viviste un poco la efervescencia y la creencia de tanta gente que las cosas iban a cambiar, hagamos el balance en conjunto de aquello. ¿Qué quedó de aquello? ¿Solamente los migrantes, la misma desilusión y la rotura que significa romper con la patria y aventurarse en el vacío como están haciendo tantos migrantes venezolanos? ¿Qué quedó después de 2 años de aquella ilusión? Bueno, yo creo que el error lo cometimos muchos. Ahora vemos que es un error. Pero yo también fui de quienes se ilusionó en ese concierto, de quien pensó que esa ayuda humanitaria iba a pasar, que había un plan realmente y una estrategia para hacerla pasar y que no era únicamente bluff, que, ¿sabes? Eso terminó siendo. Lo que quedó en aquella ocasión fue una decepción muy profunda que terminó convirtiéndose en frustración y actualmente creo ha ido mutando hacia el desinterés. Entonces, yo personalmente te lo digo, yo decidí en septiembre del año pasado hacer una pausa en la carrera de estar cubriendo diariamente el tema venezolano. Lo hago únicamente cuando estamos en otro espacio vos y yo, pero normalmente intento no sucumbir ante esta ansiedad que nos provocan los periodistas, estar informados, porque el tema de Venezuela y particularmente todo lo que tiene que ver con Juan Guaidó es únicamente una fuente de desesperanza. Cuando estoy aquí y veo que la situación de hace 2 años no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado dramáticamente, teniendo en cuenta que la frontera está cerrada, teniendo en cuenta que tienen que pasar por trochas y que hay una pandemia, obviamente todo lo que se intentó en aquel momento resultó un rotundo fracaso. Jovel, siguen, lo hemos conversado más temprano, por ejemplo, para nuestros canales de YouTube, pero sigue siendo ese flujo de personas. Hay quien piensa que la emigración venezolana es una moda y que incluso al ser moda incluso era pasajera. O sea, eso de, ay no, es que se están yendo por la frontera, están saliendo por el Táchira y pegando luego con Cúcuta, saliendo a pie hacia Colombia, eso va a pasar. Sigue estando ese reflejo sobre la mesa de venezolanos que huyen literalmente a pie desde distintas entidades del país y te preguntaría también si como en aquellos días no es ni siquiera que es que la moda ha permanecido, sino que los ríos humanos incluso parece que son más grandes, ¿no? ¿Cómo ves eso en estos días que has estado allí recogiendo historias en la frontera con Colombia? Con Venezuela, mejor dicho, porque estás del lado colombiano. Sí. Bueno, es muy difícil porque yo pensaba cuando veníamos en camino que no íbamos a ver esto de los caminantes, porque lo que hemos escuchado es que la frontera está cerrada, que pasan ciertamente unos 500 al día
hacia Colombia de manera ilegal por trochas, pero a la par de las cifras que había anteriormente de 50.000 personas que cruzaban por el puente Simón Bolívar diariamente hacia Venezuela, hacia Colombia, algunos que se quedaban, otros que se iban, unos volvían. Depende, no toda la migración es la misma, eso hay que decirlo y lo hemos aprendido también aquí. Hay migrantes con vocación de permanencia en Cúcuta, otros que están en tránsito hacia otros países y otros que están en tránsito hacia otros sitios de Colombia. Y luego están los pendulares, que son los que pasan a Colombia para abastecerse y vuelven a Venezuela. Pero yo pensé que íbamos a ver la frontera, que no íbamos a ver caminantes, pensé que veníamos únicamente a buscar en las cercanías tal vez del puente Simón Bolívar algunos testimonios, pero lo que he visto ha sido desolador, Neomar. Lo de los caminantes es una realidad actualmente, no se ha terminado, la pandemia si acaso lo ha agravado. Ciertamente hubo una migración de regreso, eso ocurrió y nos lo han dicho así también las entidades que atienden aquí a los migrantes. Hubo una migración de regreso, un retorno al principio de la pandemia, por ahí de marzo, junio, julio del año pasado, marzo, abril, mayo, junio, julio. Pero a partir de finales del año pasado empezó a volver la gente a salir de Venezuela porque vieron que en los otros países hay una reactivación económica. En Venezuela, aunque quitaran la cuarentena, no va a haber reactivación económica. Entonces, nuevamente salen y lo hacen de manera masiva. Yo calculo que ayer, perdón, habremos visto en el trayecto entre Cúcuta y La Laguna, no sé cuántos kilómetros son, pero estamos hablando de un páramo, es un ascenso de 3.000 metros. Es bastantes kilómetros de montaña. Habremos visto unas 2.000 personas que caminaban hacia distintas latitudes y hoy que volvimos a subir un poco, vimos otras cientos de personas que lo hacen. Es muy duro enfrentarse a esos testimonios y ver la desesperanza. Esos padres que sacan a sus hijos. Neomar, hoy vimos a una mujer que llevaba a su hijo amamantándolo y su esposo no tenía una pierna, era un caminante sin una pierna, iba con muletas. Y ahí van, con todas las dificultades que ello representa, eso por poner un caso. Claro. Pero obviamente ha sido muy dramático. Jovel, hay gente que no, bueno, yo mismo a veces había perdido un poco yo no sé si la sensibilidad con este tema o la capacidad de asombro, diría yo, pero hay gente que no sabe, y lo he conocido además por los testimonios que tú has estado levantando allá, que hay gente que se echa 15, 20 días a pie, es que salen a pie de Venezuela desde estados como Cojedes, o sea que están lejísimos para llegar a empatar con él, por lo menos de ese lado de la geografía nacional y luego salir hacia Colombia, es lejos, salen a pie desde Cojedes, desde Lara, desde cualquier parte o cualquier punto de la geografía nacional, a pie, y se van con nada, o sea, se van con lo que tienen a mano y generalmente, bueno, si pueden con los hijos, con lo poquito que hay. ¿Cuál es el testimonio, Jovel, que más te ha llamado la atención en términos de la crudeza, ¿no? En estos días que has estado allí cubriendo todo el desenvolvimiento de los migrantes venezolanos hacia Colombia? Te voy a contestar, pero para no perder la usanza de este programa, al cenutrio Argenis Gómez, que está ahí diciendo que vive 2.000 personas en la frontera y que no tengo ningún video, le digo que estamos preparando un documental, que ese material se está preparando. Esas personas existen. Claro. Y me niego a que cualquier persona que esté en este chat viendo este programa o que simplemente sea un ignorante, intente anular estas historias y piensen que no existen y que son personas inválidas, en el sentido de que no valen. Eso no es así. No, si son historias, son seres humanos que merecen salir. Claro, y tú estás grabando todo eso y ese material editado, producido, lo vamos a ver en próximas semanas, seguramente. Claro. Ellos merecen salir hacia un futuro mejor, Neomar. Lo triste es que hayan tenido que dejar su país para tener que buscar ese futuro. Claro. La historia que más me ha sorprendido hasta ahora, a ver, me pasa algo como a vos. Obviamente uno como que la primera vez que vine a la frontera hace 2 años, todo era nuevo, me sorprendió muchísimo el caso. En ese momento no vimos tantos caminantes porque era sobre todo lo que ocurría con el concierto y lo de la ayuda humanitaria. Ahora me toca profundizar en el tema de los caminantes, pero después de 2 años como que uno de verdad entra en una dinámica, como decís, de que te enfrías. Como los médicos. Justamente, exactamente. Justamente, no porque uno pierda el interés o la humanidad, tengo que decirlo, sino porque,
a ver, cuando hablas mucho de un tema, ciertamente entras en una suerte de modo automático, que es terrible, y uno como periodista tiene que hacerse violencia para terminar con eso. Claro. Digamos que mi manera de hacerme violencia fue retirarme un poco del tema en sí. Pero entonces cuando vuelvo a esta frontera, vuelvo a tener un roce con el tema después de estos meses de una forma tan directa, yo creo que es impresionante, sin duda alguna. Vimos a una mujer que... tal vez la pregunta que a mí más me duele hacer es a los papás que sacan a sus hijos cuando son unos bebés, ¿sabes? Que son unos niños, y entonces decirles, usted lo está sacando, no sabe si va a regresar, este niño va a crecer en Colombia, en Perú, ¿cómo le va a hablar de Venezuela, de la Venezuela en la que usted creció? Eso, y esa respuesta suele quebrarlo, ¿sabes? Y no la hago siempre, y no la hago con el propósito de que lloren, pero muchas veces ocurre e impresiona mucho que esto siga pasando y que haya gente como este Argenis Gómez que dice que hay que tener un video para demostrar que existen, sino que vaya a ver los programas que hemos hecho. Hoy entrevistamos a varios de ellos para que hubiese testimonio al respecto en nuestros canales, pero viene más. Y no soy el único periodista que tiene que cubrir esto, y tenemos que saber que con la pandemia esta situación no se detiene, la gente sigue huyendo del desastre socialista del chavismo, y eso hay que denunciarlo a nivel internacional. La respuesta a la historia que más me ha impactado, bueno, hoy vimos a un bisabuelo, imagínate, un señor, tendría 70 años tal vez, sí, con su bisnieta en brazos, y cuando le decía esa pregunta, ¿y qué le va a decir usted de Venezuela? El hombre se atacó a llorar. Claro. Esa entrevista duró 50 segundos, es tal vez la más corta que hemos hecho. Yo mismo no pude seguir haciéndola. Dije... La más corta, pero seguramente la más descriptiva, Joel, porque sí. Para mí hay algo con lo que puedo yo resumir esta situación de los migrantes venezolanos expelidos a la fuerza de Venezuela. Y es que nadie se va de un sitio, de su patria mucho menos, por voluntad propia. Cuando tú te vas y te vas de esa manera, es porque la circunstancia, la vida y sobre todo el régimen que gobierna este país te han sometido a una situación límite de tal modo que a ti no te queda más que huir. Entonces, yo creo que eso para mí, más allá de las opiniones, más allá de los análisis, más allá de las ideologías, más allá de las subjetividades que por supuesto existen sobre los análisis de los hechos, está el hecho mismo. Y es que la persona se está yendo, o sea, y allí no hay capacidad de equívoco alguno para la interpretación. Está huyendo por algo, y es porque el país ya ha dejado de ser, como te lo he dicho antes, parece que ya no es un país, es un ex país. Y eso es lo que lamentablemente estamos viviendo nosotros. Joel, un gran abrazo y de verdad muchas gracias siempre por la cercanía con Venezuela, el cariño y por cubrir historias tan difíciles como esta. No, gracias a vos, gracias a Daniel por su amistad. Me alegra mucho estar en contacto. Y tengo que reiterar que si bien para mí es importante escuchar a los venezolanos, el propósito con el que hago este documental es que también mi país aprenda de lo que ustedes han vivido y no lo repitamos. Ese es el propósito, y espero en Dios que de alguna manera ayude. Un abrazo, Neomar. Seguramente que así será. Es Joel Álvarez. Y que vean las transmisiones, la transmisión que hicimos hoy. Claro. Está en mi canal de YouTube, perdón, no quiero hacer el autobombo, como dicen en Costa Rica, pero creo que vale la pena cuando termine el programa, obviamente, y así nos va, que pasen por el canal de Neomar. Ayer hicimos una parte en la que explicamos el documental y hoy hablamos con los migrantes. Si pueden, pasen por ahí. En el canal de Joel, de hecho, van a ustedes ver, hay varios videos en los que Joel ha estado haciendo el levantamiento de los testimonios de esas personas. Entonces busquen allí en YouTube Joel Álvarez y van a conseguir seguramente variado y abundante material sobre todo esto que estábamos conversando hace minutos. Gracias a Joel Álvarez, periodista costarricense, gran amigo de la casa, y nosotros que estamos pasadito de tiempo vamos a ir a la pausa comercial. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo.
Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Quiero continuar con esto que estaba conversando con ustedes antes de establecer el contacto con Jovel Álvarez en Cúcuta. Y es a propósito del nuevo enfoque que podría venir de política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. El señor Elliot Abrams, enviado especial de Trump o de la administración Trump para el caso de Venezuela, de unas declaraciones donde dijo, bueno, no, que se quede todo el mundo tranquilo, que el enfoque de Venezuela no va a cambiar. Es un enfoque que ha recibido, tal cual lo acredita, por cierto, la visita de Guaidó el año pasado al discurso del Estado de la Unión en los Estados Unidos. Tiene el aval de los dos partidos, demócrata y republicano. Tiene el aval, además, el enfoque de las dos cámaras de los Estados Unidos. Tiene el aval de la nueva administración, eventual administración de Joe Biden. Tiene el aval, a final de cuentas, del establishment de los Estados Unidos. Miren, yo sobre esto, más allá de que lo diga Abrams, sobre el que tengo opiniones encontradas, me parecía en principio un gran funcionario por todo ese backing que traía con la experiencia de Panamá, aunque por cierto la interpretación sobre el papel de Abrams en Panamá y la caída de Noriega creo que no es tan exacto como mucha gente creía en términos de la dureza que tuvo como halcón Abrams allá, pero fue un tipo que jugó un rol dentro de la caída de una tiranía. Yo creo que hay que revisar esto con cuidado, porque hay signos que a mí me preocupan muchísimo. Por ejemplo, si nos salimos de Estados Unidos y nos venimos para acá, ¿qué ha pasado después de la consulta que les narraba yo de Guaidó? ¿Qué ha pasado después de la elección chimba que montó el chavismo-madurismo? ¿Qué ha pasado después de que se instaló esa Asamblea Nacional chimba que ya por la vía de los hechos ha despojado? Ya, bueno, eso había pasado el año pasado, pero ya ahora ha ocurrido en firme, que es el despojo del Palacio Legislativo de la Asamblea que representa a Juan Guaidó, por parte de una que ahora está presidida por Jorge Rodríguez. Bueno, sale una declaración hace un par de días atrás, que es una resolución de la Asamblea, donde se crea una comisión, escuchen ustedes, Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. ¿Quiénes están en esa comisión? Bueno, está Jorge Rodríguez, presidente de la comisión, creo yo. Está metido, son como 12. Creo que está Timoteo, está Bertucci, pero metieron de vicepresidente de la comisión al Burro Martínez. Y no estoy hablando tonterías, o sea, le dicen el Burro Martínez. Él mismo se califica así, el Burro, que fue gobernador de Sucre, de Monagas, digo. El Burro Martínez, Luis Eduardo Martínez, que es uno de estos adecos que se fue con el grupo de Bernabé Gutiérrez y que lo hicieron diputado, porque eso es que lo hicieron, no es que lo eligieron, es que lo hicieron diputado, está metido en la comisión y ha dado declaraciones. ¿Y para qué esta comisión? Bueno, no, porque ahora hay que promover la paz, porque ahora en medio de un entorno en el que el chavismo se confiesa francamente cómodo, esto es lo que piensa el chavismo, frente a lo que representaba una eventual amenaza de Trump, no concretada, no llevada a la práctica, pero por lo menos discursivamente esbozada por parte del propio Trump y de sus voceros.
al chavismo lo que le resta es montar una operación normalización. O sea, ya es tratar de, como cuando uno hace una casa, echarle una pulita al friso, pues a la fachada, porque ya los bloques están puestos. Ya el cemento ha amalgamado a un bloque con otro. Ya se echó tubería, se echó piso, se hicieron las paredes interiores. Ahora vamos a pasarle un poco de friso a la casa, al frente de la casa, a la fachada. Entonces, en eso anda el chavismo. Ha dado las declaraciones Martínez y dice que lo que se está proponiendo es ya explorar de lleno un enlace con el gobierno de los Estados Unidos de la nueva administración Biden. Yo no estoy diciendo que esto ya se produjo, pero ellos ya mandaron unos encomenderos. Entiendo que en eso están, o por lo menos eso están tratando de promover. Entonces, aquí, lamentablemente yo creo que un poco por varios factores, ¿no? Por desgaste, por la satrapía que representa el propio chavismo, por la ineficacia a ratos que representó el enfoque de la oposición interna en Venezuela, que bueno, que estaba minada también de unos cuantos que no servían pero ni para hacer el aguaje de oposición. Y por una cantidad de factores en los que podemos meter también la decisión del mundo militar de seguir acompañando a Maduro, la irrestricta voluntad, por ejemplo, de Rusia de seguir sirviendo de backing de Maduro, China hasta cierto punto, y la determinación, a final de cuentas, de la izquierda mundial de permanecer en el poder, fundamentalmente a través de, en este lado del mundo, del know-how castrista cubano. Nosotros estamos entrando en un peligroso momento de paz criminal, en un peligroso momento en el que puedan esos grandes teóricos de la teoría política norteamericana decir, bueno, es que como en Venezuela ya fracasó el enfoque fuerte, que yo no lo vi por ningún lado, porque yo no he visto el enfoque fuerte aquí, aparte de las sanciones. Yo no he visto cuál fue la gran estrategia de Elliot Abrams montándole una operación de disuasión a Nicolás Maduro. No lo vi nunca. No sé si eso era la operación Gedeón, pero no sé, oficialmente no lo es. Entonces, frente a esa supuesta fracasada vía del enfoque fuerte, proceder al enfoque soft, al aterrizaje suavecito, proceder a la negociación, proceder a un nuevo diálogo, proceder a el entendimiento multipolar. Bueno, porque a Maduro hay que entenderlo también. Lo que hay cosas más o menos como las que dice Gregory Mix. No, es que es autoritario, pero yo creo que le puedo llegar al tipo. Y hay que proceder a unas elecciones libres, plurales, abiertas, consensuadas. Mira, me encantaría. A mí me encanta cuando yo leo eso en los libros de teoría política. A mí me encanta conocer de las experiencias de otros países donde eso ha podido tener lugar. Ahora, que yo lo vea acá en Venezuela, mire, lo veo más lejos cada vez. Y fundamentalmente lo veo lejos porque a Maduro, realmente para usted llevarlo a ese escenario, usted tiene que estresarlo. Usted tiene que colocarlo en una situación límite. Y yo, que la veía más o menos cercana hace un año, ahora la veo más lejana que nunca. Maduro no está estresado en ningún término. Financieramente podríamos hablar. Ahora, si ustedes me preguntan, el chavismo, criminal como es, ha sido formidable creando una nueva estructura de financiamiento para la revolución. Ha sido formidable creando unos nuevos circuitos de levantamiento de plata negra, oscura, absolutamente ilegal, para financiar lo que queda aquí de nomenclatura chavista. Ah, nos quitan el petróleo. Bueno, ya vemos cómo nos resolvemos. Y una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y en eso andamos. Entonces, lamentablemente, el panorama de una variable que es fundamental, porque siempre decimos, sí, los venezolanos saldremos de esto el día que nos determinemos a salir de esto, y lo que importa es lo que decidamos nosotros acá adentro. Claro, porque si un pueblo no se decide a ser libre, jamás lo será, por supuesto que sí. Pero dentro de una ecuación como la venezolana, donde el apoyo internacional es tan fundamental, donde el actor llamado Estados Unidos de América es tan fundamental, yo, en una administración que hay que decirlo todo, todavía no se ha inaugurado, que se inaugura dentro de 2 días formalmente, yo recelo bastante de que las cosas puedan mejorar desde ese punto de vista. Entonces, es complicado a esta altura por las cosas que estamos viendo, por los enlaces que estamos viendo entre distintos factores, pensar en que la cosa de Estados Unidos y su abordaje de Venezuela puedan cambiar a favor del vector de la libertad venezolana. Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos en este programa que se me ha ido volando en un momentico. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad
no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, y en los breves y pocos minutos que nos quedan, voy a mandarle saludos a tanta gente que se ha conectado el día de hoy, estaban expectantes en el retorno de Y así nos va. Un saludo a Aldo Bobadilla, fíjense el mensaje de Aldo Bobadilla. Imagínense que en el Doral, donde está la flor y nata de la oposición venezolana, ganó Biden. Era, como decía Condorito, un plop épico de la hipocresía venezolana. María de Bigot, Neomar, pregúntale a Guaidó y a Vecchio y el combo, ¿por qué Trump no cumplió con su objetivo de sancionar a Maduro? Bueno, no Trump. Allí sí le corrijo. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC, esta oficina destinada al control de activos y bienes, hizo un organigrama donde metieron a Maduro y a compañía en incluso les pusieron escalafones de criminalidad. Y Maduro estaba en el más alto y ofrecían hasta recompensa por él. Ahora, puramente simbólico, ¿no? Al parecer, porque de aquello poco. De hecho, del organigrama no ha caído el primero. Daniel Sánchez dice, por lo menos en Venezuela abrieron una sucursal de la Ferrari. Ya de esto vamos a hablar, sobre esto que no se sabía a final de cuentas si era cierto, si era falso, si era medio verdad, si era, como dicen los gringos, misinformation o desinformation, ¿no? Vamos a hablar quizá mañana, porque ya se nos va el tiempo hoy, pero yo creo que más allá de si se abrió el concesionario de la Ferrari, si ya existía y lo remozaron, lo que fuese, hay que hablar de las implicaciones estéticas y culturales que tiene pensar en los lujos en la Venezuela de hoy. De eso podremos hablar esta semana, seguro tendremos tiempo para ello. Dice por acá Clever Carrasco, los venezolanos no tienen el coraje de sacar a Maduro, lo que quieren es que Estados Unidos los ayude, por eso no, esta palabra no la leer, todo lo quieren gratis. Mire, eso no es así. Se puede decir mucho del ser venezolano, de la cultura del venezolano, pero cuando se habla de la determinación del venezolano, de tratar de cambiar por las vías regulares en democracia un régimen político, nosotros lo hemos hecho todo en 20 años. Allí a mí sí no me ganan esa partida de contraargumentarme en el sentido de que los venezolanos se diga que son flojos, cómodos, lo que sea. Si usted revisa 20 años, vamos a acumular evidencia empírica, vamos a hablar de hechos, no vamos a hablar de opiniones. ¿Cuántas marchas no se ha mandado la gente en Venezuela? ¿Cuántas elecciones a las que han sido convocados no han atendido los votantes venezolanos adversos al chavismo? ¿Cuántas velas no le han prendido a los políticos de ocasión? ¿Cuánto no se ha pedido en consultas populares, plebiscitos, referendos, lo que sea? Claro, estoy hablando de mecanismos democráticos, pacíficos, constitucionales. O sea, lo que llaman la tarea, el librito. Todo el librito completo se ha hecho. De hecho,
Incluso lo que está fuera del librito también se ha practicado en Venezuela. Lo que pasa es que se practicó quizá de mala manera en algún momento. No porque fuese erróneo, sino por mal aplicado. Cuando a Chávez se le apartó del poder por vía militar y no se supo resolver bien la situación en el año 2001-2002. Cuando se aplicó, por cierto, la paralización del país por los sectores comerciales e industriales y no se supo resolver la situación. Entonces, se ha hecho casi que todo. Lo que pasa es que luego de eso también tendríamos que hablar de cómo la élite y el liderazgo político local ha dilapidado esfuerzos. Esa es otra cosa. Y cómo, luego de que se hizo todo el librito y de que ya el librito no sirve, porque ya tú puedes agarrar el libro Mantilla o puedes agarrar el Angelito o el Mi Jardín y lo botas porque no sirve para nada, porque eso como cuando uno aprende a leer y eso le parece una estupidez, mi mamá me mima, yo como pera, cuida y te puya, no me acuerdo qué otras estupideces decía el Mi Jardín, o sea, eso ya dice, yo quiero leer otra cosa, yo quiero leer por lo menos el Principito. Uno tiene que pasar a leer el Principito, ya no sirve el libro Mi Jardín ni el Angelito. Y la élite política, la mayoría de esa élite política que se ha enclaustrado en esos partidos de oposición, cree que todavía el Angelito o el Mi Jardín son libros valederos a la hora de enfrentar a Maduro. Entonces ese es el problema. No es el problema de que no se ha hecho la tarea. La tarea se ha hecho con creces. Lo que pasa es que esta es otra cosa. Esto ya no depende, y aquí es donde yo también le corrijo, de que solamente estemos determinados nosotros a regir nuestro destino en libertad. No. Es que el problema es tan mayúsculo que una población desarmada, inerme, macilenta, porque no come ni siquiera, pueda caerse de tú a tú con unos tipos que están armados hasta los dientes. Entonces, no sé si me explico. Nos vamos por el día de hoy. Les agradezco muchísimo por estar allí y les pido que por favor nos acompañen de nueva cuenta mañana cuando estaremos emprendiendo una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, como siempre, a través de su RCR 750 AM. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750